Y vamos a ir con un panel de constituyentes, un panel político, a analizar esta semana que ha sido intensísima en la convención. ¿Y la que viene? Y la que viene, que será clave para definir el sistema político. También la instalación del gobierno de Gabriel Boric. Todo eso a la vuelta de estas imágenes, que son un poco el resumen de la semana. Los argumentos que pusimos sobre la mesa al menos hicieron que una mayoría de 82 parlamentarios y parlamentarias no estuvieran de acuerdo con la idea de legislar. Por lo tanto, al menos nuestra interpretación es que en términos políticos no hay apoyo para un retiro masivo. Nosotros estamos por eso empujando que se busquen las alternativas ante el vacío que quedó. Ahora intensificamos nuestro trabajo en la agenda, en las negociaciones que están en curso, en la reforma previsional. Es necesario pasar a la discusión de los temas de fondo, en particular la reforma previsional. Y por lo tanto, terminar con la pretensión de que a través de los ahorros personales se pueden resolver crisis o desigualdades estructurales. Nosotros lo que sí tenemos claro es que aquí la seguridad social se tiene que instalar en el país. Y es un desafío ponernos de acuerdo. No hay ningún riesgo de expropiación, embargabilidad o falta de herencia, como lo que pretende instalar la derecha. Y yo creo que el gobierno cometió un error al abrir ese debate aquí y en la Convención Constitucional. La buena noticia es que aquí se han aprobado derechos sociales que son importantes y que nosotros hemos contribuido con nuestros votos. La mala noticia es que son derechos sociales rascas. Y son rascas porque si pensamos en las pensiones, vamos a tener un sistema únicamente estatal. Dejen de lanzar voladores de luces. Bueno, ya estamos aquí con nuestros invitados estelares, vamos a decir, hoy día, esta noche, para analizar lo que ha sido esta semana y lo que viene. Vamos a partir por la única mujer que tenemos en nuestro panel, Constanza Juve, convencional. Constanza, bienvenida. Muy buenas noches. Muy buenas noches, Connie. Muchas gracias por la invitación. Otro convencional, Patricio Fernández, que han tenido una intensa jornada. Ya vamos a hablar primero de lo que ha sido esta semana, cómo sobrevivieron. Bienvenido. Y a este otro lado tenemos primero al senador del Partido Socialista, Juan Luis Castro. Senador, bienvenido. Gracias por estar con nosotros. Y a nuestro panelista, que tenemos que recibirlo aquí con bombo y platillo, Jaime Belolio, ex vocero de gobierno. Lo vamos a tener también aquí en Estado Nacional. Bienvenido. Muchas gracias por la invitación. Bueno, partamos por... Yo quiero partir por... veíamos ahí en las imágenes lo que fue esta funa de un sector de la convención, específicamente al colectivo socialista al que pertenece el convencional Pato Fernández, y que fue a raíz, ¿cierto?, de que se rechazara en general todo el informe de la Comisión de Medio Ambiente. ¿Cómo se ve, Jaime, cómo lo interpretas tú, esto que pasó al interior, que es una funa y fue bastante criticado, ¿cierto?, lo que hicieron con el Partido Socialista? Bueno, lo primero es que es una cultura que se ha ido instalando y sobre todo en los últimos 2 años se ha ido validando además. Entonces, esa validación de distintas formas de violencia, como fue esto, es absolutamente contrario a la democracia. Lo que ha pasado, lamentablemente, que uno puede ver harto en la convención, son estas identidades muy radicalizadas. Y cuando uno hace política de identidad radicalizada, se olvida del plano general. Se olvida del bien común, se olvida del cómo convivimos juntos. Y entonces al ver que la izquierda radical le hace una funa a la izquierda no radical, ¿qué significa eso? Es una disputa, digamos, entre una izquierda que lamentablemente a este punto solo se preocupa de sí misma, se preocupa de mirarse el ombligo, de su propia identidad si sale exactamente como lo pretende y no de generar una instancia de conversación. Y eso creo que es muy dramático, sobre todo cuando estamos hablando de una constitución, que es aquello que nos va a regir a todos y todas. Entonces, yo lamento muchísimo, primero, la justificación de violencia de manera permanente que ha habido durante estos últimos años y particularmente el ejercicio de esta a través de esta lógica de cancelación y de funa que les parece tan natural, así como es el derecho de funar todos los días a quien se me ocurra. Y eso simplemente es absolutamente contrario a la democracia. El argumento que dieron algunos de estos convencionales que pertenecen al Frente Amplio, también al colectivo, a otros colectivos, ¿cierto?, como el colectivo plurinacional, movimientos sociales, es que había un acuerdo que ustedes no respetaron, Pato. No, yo creo que ahí hubo hay un equívoco y una confusión, porque primero ese día todos los distintos colectivos comentaban entre sí, al interior y entre colectivos, lo poco feliz que era el informe. Ese era un acuerdo bastante transversal, no había quien encontrara... Era un mal informe, el de la Comisión de Medio Ambiente. Sí. Y eso lo compartían todos los colectivos.
Se discutió durante el día si esto, o sea, qué sería mejor, si aprobarlo en general, rechazando las normas en particular o rechazarlo directamente en general para ahorrarse ese paso por esas normas. Durante el día la mayor parte de los colectivos acordó lo otro. Ahora, y el colectivo socialista lo rechazó en general. O sea, ¿no es verdad que ustedes habían llegado a un acuerdo con el resto de los colectivos? En primer lugar eso, no. Pero en segundo lugar, aquí hay otro equívoco, porque el argumento que decían para ese acuerdo era que dado que ahí había una persona del colectivo socialista, quería decir que todo lo que ahí se acordara era algo así como un compromiso del colectivo. Lo que queda desmentido por la historia misma de la convención, porque si así sucediera, no se rechazarían en el Pleno la inmensa cantidad de cosas que permanentemente se rechazan, que son bastante más que las que se aprueban, dicho sea de paso. Por lo tanto, hay algo ahí que no se corresponde, digamos. Menos mal, pues si no tendríamos más problemas. ¿Y qué es lo que a uno lo lleva a decir que los 2/3 funcionan y que aquí... Ahora, respecto al tema que comentaba Jaime, esto es especialmente lamentable en la convención, porque si alguna razón profunda tiene el proceso constituyente, es servir además de encausador de la situación de la que veníamos, es decir, unos mundos quebrados, un espacio de manifestaciones callejeras, porque no nos olvidemos, digamos, en qué estaba el país justo antes de esto, encuentra o debía estar llamado a encontrar acá un lugar de encuentro. Un lugar de encuentro que además a mí me gusta mucho exaltar, que se produce en el espacio donde se construyó la República en buena parte de su historia y donde se interrumpió, digamos, todo esto el 11 de septiembre del 73 y se viene a retomar acá. Por lo tanto, el no entender que estamos en una construcción conjunta, que estamos justamente para que lo que ahí sucedió no pase, para enfatizar la democracia, para revalorizarla, para reactualizarla, creo que es algo que no se puede perder de vista. ¿Fue suficiente o es suficiente las disculpas que dio la presidenta de la convención en nombre de la convención, digamos, no porque ella haya hecho la funa, sino que María Elisa Quintero pidió disculpas públicas al colectivo socialista? ¿Cómo quedaron ustedes después de eso? ¿Se les acercó la misma gente que había funado, que les había dicho traidores, porque les gritaron traidores varias veces? ¿Se acercaron a pedir Se acercaron disculpas? muchos, se acercaron varios. Ahora, ¿Y qué explicación dieron? Se acercaban, pero, o sea, era una excusa, pero mira lo que hicieron. Yo creo eso sí que va pasando, también llevamos un par de semanas, en los que también lo que va asomando acá es mayor personalidad de un mundo que dice, buena parte del distanciamiento que la ciudadanía puede sentir con la convención tiene que ver con estos tonos. Buena parte de lo que a muchos en Chile le recriminan a lo que ha estado pasando acá tiene que ver con la incapacidad de construcción de diálogo, de entendimiento y de atención al otro. Y por lo tanto yo creo que es creciente el número que dicen no vamos a estar más disponibles para transar determinadas cosas. En lo sucesivo vamos poniéndonos de acuerdo desde lugares muy claros y donde está muy claro lo que cada uno defiende. Y yo creo que ese también es un giro que veamos cómo se va dando y cómo construimos en los espacios por venir un tono bien distinto al que muchas veces ha acontecido acá. Constanza. Sí, yo creo que hay un sector importante de la Convención Constitucional que no cree que las diferencias políticas válidas, ¿ya? Hay un sector importante que cree que tiene el monopolio de la verdad y en ese contexto evidentemente que el eje pasa ya no por izquierdas y derechas, sino que el eje pasa por quienes creen en la democracia y quienes no creen en la democracia. Evidentemente que quienes no creen en la democracia justifican y cuestionan, ¿verdad?, las posturas de otros sectores políticos y lo hacen entendiendo que no es válido lo que están diciendo. Entonces, ese ambiente que tenemos dentro de la Convención Constitucional se ha ido normalizando y la verdad es que no se ha ido encauzando. Y no solamente ocurrió lo de la funa al colectivo socialista, sino que también nosotros vemos permanentemente, incluso a gente que realmente dirige la Convención Constitucional, como es la vicepresidenta, por ejemplo, Grandón, que se sintió con el derecho de cortarle el micrófono a Rocío Cantuarias porque no le estaba gustando lo que estaba diciendo. O la expresidenta de la Convención Constitucional, Elisa Loncón, que utiliza, ¿cierto?, su
sus minutos para amenazar a otros sectores políticos porque no les gusta cómo están votando. Entonces, ahí tú te das cuenta que en la lógica de la Convención Constitucional se está no solamente cultivando, sino que ya se está asentando esta idea de que, las diferencias políticas no son válidas y que hay ciertos votos que en la práctica no se justifican y que hay ciertas posturas que tampoco se justifican. Y frente a eso, evidentemente que es imposible poder construir una constitución. Y con esto cierro. Las constituciones... Se está desasentando, pero... La constitución... No, o sea, si tú crees eso después de lo que pasó esta semana con el colectivo socialista, tenemos un problema ya de diagnóstico mayor. Pero desde mi perspectiva, yo creo que las constituciones... Tal vez un optimista, Pato Fernández. Permanentemente optimista. Yo creo que ya hay que ser más realista. Pero déjame cerrar el punto. Alguien que está trabajando. Bueno, la verdad que... En fin. ¿Quiere decir que no está trabajando para está trabajando para sí. Justamente construyendo, digamos, esta lógica. En esta... perfecto. Ya. No, ahora sí. Las constituciones están hechas para buscar los puntos de unión de los países, buscar los temas que nos unen y ponerlos dentro de la Constitución. Y hoy día lo que en realidad estamos viendo en la Convención Constitucional es que estamos buscando todos los puntos que nos dividen, lo que nos separa, y lo estamos dejando en la Constitución. Juan Luis Castro, quiero sumarlo a la discusión de cómo se ve desde el Partido Socialista, que además que hay muchos que sostienen que finalmente el Partido Socialista, a través del colectivo, está teniendo el rol que se esperaba que tuviera, como un rol más de bisagra en la convención y que por mucho tiempo o los primeros meses no lo había realizado y ahora está pagando los costos de eso. Pero además un partido que se ha enfrentado directamente a la convención por el tema de la desaparición del Senado. ¿Cómo se ve desde ahí? No solo ocurrió en la convención el agravio. Una diputada del Frente Amplio esta semana, a raíz del tormentoso debate del retiro, agravió también al Partido Socialista y pasó lo mismo, disculpas, en fin, está bien. Yo me quedo con lo que dijo el presidente Boric, que fue enfático en decir que era inaceptable una conducta de esta naturaleza. Desde afuera, ustedes son los constituyentes, yo veo un microclima de pronto muy exaltado de parte de algunas personas, con muy poca tolerancia, y como parangón de lo que dijo el propio presidente cuando habló de las turbulencias, ¿verdad?, en el inicio del gobierno, yo lo homologo también a la constituyente, porque pueden haber ruidos, como los hay, pero lo que a la gente le importa es el aterrizaje. Todo cuando nos ha tocado a algunos la gracia de subir en un avión, sabemos que pueden haber zarandeos en algún momento, pero todo lo que pensamos es o que esto no se caiga, y que el aterrizaje sea correcto. El aterrizaje para mí es el resultado final, la nueva Constitución, que nosotros apoyamos, pero nos hemos sentido, los socialistas, en parte excluidos o perseguidos en algún grado, no victimizándose, pero sí diciendo cuidado porque aquí hay fuerzas de izquierda que no queremos ir a competir por quién es más de izquierda, de la izquierda, de la izquierda. No se trata de eso. Aquí nosotros fijamos una posición. Los constituyentes, tú eres independiente, pero estás en un colectivo, nosotros conversamos, nunca influimos, sino que simplemente escuchamos, pero eso, creo yo, puede homologarse a la suerte del gobierno. ¿Por qué? Porque en algún minuto, dado que el gobierno, a quien yo apoyo, por supuesto, sin embargo, está marcando una señal que a mí me parece positiva, pero tiene un grado de incertidumbre, porque no podemos dejar de mirar el producto final, no podemos a ciegas decir sí. No, nosotros queremos ir a una prueba. Como dijo el presidente, cualquier constitución o cualquier cosa va a ser mejor que una redactada por 4 generales. Y aquí te digo algo que es del colectivo de la bancada de senadores del Partido Socialista. Para nosotros, si eventualmente triunfara el rechazo, no podría significar ello el fin del proceso constituyente. Debiera ser un escenario que ojalá políticamente se pueda consensuar o pactar previamente, pero no podría clausurarse y decir volvemos a la Constitución del 80. Yo creo que en eso hay que explorar un acuerdo también razonable en el Congreso respecto a un escenario hipotético de lo que puede suceder. Ya, pero entonces eso está significando lo que está diciendo, senador, es que habría que ya estar poniéndose en la posibilidad de un rechazo y por lo tanto estar explorando una tercera vía. No, la tercera vía me parece a mí que ya fracasó, que no hay condiciones para eso. Lo que sí palpamos transversalmente en el Congreso es que este blanco-negro, ¿verdad?, que es como el escenario terminal, debiera tener una salida que permita decir que si hipotéticamente nosotros obviamente vamos por el apruebo, pero queremos un apruebo que tenga argumentos, que tenga consistencia, que tenga un resultado, pero si se diese el otro escenario, no puede significar una vuelta atrás y un abismo, porque eso va a ser muy manipulable, eso va a ser objeto de mucha caricatura en un momento determinado, y yo creo que nadie en Chile, si se diera ese mal escenario, quisiera retrotraerse a incluso antes de lo que fue el plebiscito constituyente del año
antepasados. Jaime, el presidente Gabriel Boric, y lo dijo también la ministra del Interior, y lo han repetido, que el gobierno no es neutral y no puede ser neutral frente a la Convención Constitucional. Mira, yo creo piensa? dos cosas. Primero, que ellos tienen una confusión en eso. O sea, ellos pueden tener una opinión en favor. Ahora, yo encuentro que hacer una opinión en favor de una constitución con los temas que hoy día ya se están tocando, que son muy graves, como la plurinacionalidad, que no son capaces ellos mismos de defender cuál es el contenido de esa expresión, o sea, un significante vacío que cada cual lo representa como quiere, siendo que es la base esencial. Está en el capítulo 1, o sea, va a ser lo más importante, se define el país así, en todos los capítulos. Y sin embargo no se sabe lo que es. Entonces ya hay una cuestión que es muy, muy grave. Lo segundo, estos sistemas de justicia, estos 11 naciones que van a tener cada uno un estatuto distinto. La lógica regional que al final llega a tal punto que uno no sabe exactamente cómo vamos a tener un Estado que sea capaz de entregar estos beneficios sociales, estos derechos sociales que se quieren hacer. Porque uno necesita también un Estado unitario que sea capaz de tener una red general. Entonces, hay muchos aspectos que yo creo que son súper, súper graves, tal como están hoy día, y que espero que en ese aterrizaje efectivamente se puedan cambiar. Y el presidente es quien puede hacer cambiar eso. O sea, todo está bueno, yo creo que, dado que es su coalición... Si supuestamente es un órgano autónomo, ¿cómo puede intervenir el presidente? Es autónomo, pero también es autónomo la Cámara de Diputados y el Senado. Entonces, pero él influye en su coalición de manera que puedan dirigirse hacia uno y otro lado. Pero lo que te iba a decir es que una cosa es que ellos tengan una opinión, que puedan influir en lo que pasa en la convención de manera que todos podamos aprobar y que estemos en una constitución de todas y todas y no de múltiples grupos radicales que quieren imponerse frente a los otros, que es lamentablemente lo que hemos visto hasta ahora. Y otra cosa es que ellos, estando en el Ejecutivo, no den la facilidad para que ambas alternativas puedan estar presentes. O sea, hay un deber de probidad en donde el gobierno no puede interferir en las elecciones. O sea, nos exigían a nosotros de manera brutal eso mismo, nos acusaron no sé cuántas veces porque decíamos expresión en una radio. Entonces, cuidado porque la no neutralidad puede ser una expresión, pero cosas distintas que ocupen recursos públicos, como vimos también hace poquitos días atrás, que ocupaban las redes de el gobierno para hacer campaña, para hacer propaganda en favor de una de las dos alternativas. Eso no es posible. Entonces yo creo que es bueno, y perdona, sí. Tiro, y una sola cosa que yo creo que también es súper relevante, que es cómo se conversa dentro de la misma convención, algo ya lo decía Pato, y cómo influye también lo que pasa en el gobierno. Hoy día hemos visto que un gobierno que va a la baja sostenidamente y la misma convención va a la baja y está en una crisis. Pero si se sigue negando la realidad de la crisis de la convención, es difícil que pueda salir a flote. Pato. Ya, no, varias cosas. Sí, veo que anotas y anotas y tomando apuntes. Sí, porque ¿Cómo le vas a contestar a Jaime Belolio? No, y al senador. Lo primero, yo creo que lo que uno espera de los partidos progresistas de Chile es su compromiso con el buen éxito de este proceso. Un partido como el socialista que empieza a pensar más bien en lugar de cómo ayudar y colaborar a que esto tenga éxito, empieza a pensar cómo se sale del paso. No es el caso, por eso. No es lo que he tratado de decir. Por eso, no, lo pongo así. O sea, lo que uno esperaría del mundo progresista chileno es que se comprometa al máximo hasta el último minuto para que esto salga bien. Jaime decía algunas cosas que son imprecisas o son directamente no son así. No es un concepto vacío la plurinacionalidad, es un concepto además en el que en los comienzos, en las campañas ya estaba muy instalado, no lo discutían ni siquiera la gente de derecha cuando ahí se hablaba y agarró un vuelo distinto por razones que después las podemos ir conversando. No es vacío ¿en qué sentido? Es un cambio de concepción del Estado unitario, decimonónico, francés, de alguna manera que tiene un modelo de civilización para todo el territorio, más allá de ese Estado que va y coloniza los territorios bárbaros, llevando un modelo, digamos, pasamos a un Estado que viene a coordinar diferencias culturales. Un Estado que ya no une. Sí, une. Es un Estado. ¿Pero por qué no es pluricultural entonces? O multicultural. Bueno, todas esas son discusiones que se pueden ir dando después. Pero es un significante vacío. Pero espérate, es que no es vacío. No, significante déjame vacío. terminarte la idea. Porque significante vacío no significa que no tenga un contenido. Significa que cada persona le da un contenido distinto, como la palabra dignidad. No, entonces, porque que cada uno le da un si se lo diera distinto. solamente cada persona no tendrías nada de por qué preocuparte. Pato, tú mismo dijiste, pero déjame sí, pero tú mismo dijiste que la plurinacionalidad es un concepto que está en desarrollo. Correcto. Tú mismo lo dijiste. Correcto, entonces, te lo voy a... Entonces estamos dando el punto que no significante vacío. Pero entonces ahora te lo explico. A ver. No es un concepto vacío, pero no es un concepto cerrado. No es un concepto vacío, pero no es un concepto terminado. De hecho, en muchísimas de las normas que vamos votando actualmente, se van restringiendo o expandiendo
los ámbitos de esa plurinacionalidad. El día de hoy los escaños están bastante molestos por la cantidad de normas que no se han aprobado en distintos ámbitos respecto de sus exigencias. ¿Por qué no es vacío? El límite en justicia. ¿Por qué no es vacío? La justicia, por ejemplo, en la última votación del sistema de justicia, yo lamenté mucho que 2 normas no quedaran, que era una que restringía... el ámbito penal, digamos. Correcto. Y la otra, a que se aplicara esto solo al interior de las comunidades donde se cometía o no el delito. Esas 2 normas no significan que ese pluralismo jurídico incluye el tratamiento de lo penal o excede el lugar comunitario. Lo que quiere decir es que no quedó restringido constitucionalmente y que ha entregado a la ley. Ahora, cuestión que debe ser al revés. Ahora, yo hubiera deseado que quedara restringido constitucionalmente. ¿Por qué insisto, perdone, para terminar eso? Que no es vacío, porque sí implica una concepción distinta del Estado y sí implica un reconocimiento de diversidades que tienen que encontrar un modo de convivir. ¿Cuáles son los ámbitos de autonomía que a cada una de esas diversidades culturales se le va a atribuir? Es algo que no termina de construirse. Ya, porque yo a eso le llamo Chile. Porque claro, si yo he leído García Linera, sé cuál es el contenido de lo que García Linera quiere hacer y que quieren importar de acá. Pero otra cosa distinta... la derecha con García Linera. No es la derecha, es la extrema izquierda la que está encantada con él. Porque a mí no me encanta. Entonces, el tema es que eso que tú acabas de decir, de que somos una diversidad... Antes era la Constitución de Atria, ahora es la de García Linera. Pero déjame decir, porque no, yo no estoy diciendo que sea de él, es este término el que es de él. Y esa diversidad, esa pluralidad que es evidente y que nadie quiere volver, como dice súper bien el senador, ni al 17 de octubre del 19, porque es imposible, ni tampoco a la Constitución de Lagos. Perdóneme, deja de rescatar a Ricardo Lagos, dado que dicen que es de 4 generales, en verdad es de Ricardo Lagos. Entonces, nadie quiere volver a eso. Pero el punto es que cuando uno empieza a decir frases o palabras o expresiones que no tienen un contenido específico, particularmente cuando son la base de la Constitución, entonces estamos frente a un significante vacío. Lo que quiero creer, déjame solo con un punto muy corto. Sí, está bien, pero me quedo callado. Un punto. Estamos en medio de nadie puede negar el conflicto que existe en Chile con los pueblos originarios, con el pueblo mapuche en particular. Aquí tenemos una posibilidad de encontrarle un punto de partida y de arranque al encauzamiento de ese problema. Negarlo y pensar que todo se soluciona solo por la fuerza es un error que ya está ultra confirmado. Encontrémosle aquí un camino. Viene esta semana, que va a ser clave para la definición final del sistema político, donde a estas alturas sabemos, por ejemplo, que el Senado ya no va más en la Constitución. ¿Qué pasará con los senadores que acaban de ser elegidos, que están iniciando su periodo, como por ejemplo el senador Juan Luis Castro, a la vuelta de la pausa aquí en Estado Nacional? Estamos de vuelta aquí en Estado Nacional, son las 23:46. Habíamos dejado una pregunta planteada. Senador Juan Luis Castro, usted fue electo en noviembre como senador por los próximos 8 años, hasta el 2030. Pero el Senado, en esta nueva Constitución, si se aprueba, no va a existir. ¿Qué va a pasar con su cargo? Bueno, esa pregunta la resolverá la constituyente con las normas transitorias. ¿Pero qué cree usted? 3 cosas creo yo. Primero, que los socialistas queremos empujar y apoyar el proceso constituyente y además al gobierno. Estamos en ambos esfuerzos simultáneamente. 2, veo un grado de preocupación o peligro en que la marcha del gobierno se asocie al destino de la constituyente. O sea, que no vaya a suceder, y esto lo hemos expresado los socialistas de distintas autoridades, que termine siendo el plebiscito del presidente Boric y su gobierno más que el plebiscito de la constituyente. Ese es un temor que lo dejo planteado porque las cosas hay que tratar de buscar el punto razonable para que la constituyente se instale con toda su independencia, con su producto final. Y me imagino que también tiene el temor de, no digo su propio cargo. ¿Qué pasa con las autoridades? ¿Qué pasa con los senadores si es que se elimina el Senado? Hay gente que incluso nos dice, no, si ustedes son corporativistas, en defensa. O sea, de repente a uno le da la idea de que hay gente que habla desde los principios y los que tenemos opiniones distintas hablaríamos desde los intereses, pues, según algunos. Me preocupa, Connie, que no se respeten los mandatos populares. Porque si hay gente que dice el Senado, una cosa vetusta, yo le digo ya, se lo compro hasta el 2006, cuando había 9 senadores diciendo, ya, te lo compro. Cuando están los senadores designados. Exacto. Sí. Hoy día el Senado tiene
toda la popularidad en cuanto a respaldo, en cuanto a sistema proporcional, se completó en esta última elección. 50, ¿no? Y yo digo una cosa, o sea, a ver, hay gente que dice no porque son obstruccionistas. ¿Por qué hay escaños reservados en la constituyente? No fue gracias a la Cámara de Diputados. Nosotros no tuvimos acuerdo, no alcanzamos el acuerdo. Fue gracias al Senado. Ojo. Huenchumilla plantea, senador Huenchumilla plantea eso. Sí. Entonces, yo quiero plantear lo siguiente. Cuando se habla de los periodos, o el Senado sí o Senado no, a mí me preocupa que se diga que va a ser una Cámara, pero no es parte del Poder Legislativo. ¿Qué es esto? O sea, solo va a poder opinar en una ley de origen regional, solo en el presupuesto, solo en determinadas cosas. Y uno cuando ve la historia desde Salvador Allende, Bolodia Teil, mucha gente que ha estado en este mismo proceso histórico, yo digo no para aferrarse al poder y decir el poder, pero yo pregunto, cuando dijimos todos, hipotéticamente así termina siendo, todo el Congreso en la Cámara de Diputados, yo me pregunto qué mayorías y qué dominancia van a tener esas mayorías para proteger las minorías y cuáles van a ser los procesos que se van a dar que no desestabilicen al país. Yo creo que en ese punto es necesario colocar las cosas en su lugar. Todavía hay tiempo, no cabe duda, no hago un juicio apresurado, pero manifiesto una posición que a los socialistas nos parece razonable de discutir, de evaluar en su justo mérito, porque yo le digo una cosa, Connie, hablo con los cores yo en Rancagua, me dicen, nosotros vamos a desaparecer, me dicen, los cores, 20 cores hay en O'Higgins, vamos a desaparecer. ¿Y qué viene? No sabemos. Plop. Escuché hoy día alcalde que también dice, oiga, nosotros que nos cortaron el periodo a una reelección, ¿qué vamos a hacer? No se sabe. Nos hubiera gustado, me decían alcaldes de Pichilemu, que hubiera mayor participación ciudadana en los municipios, una norma, ya, un tema súper sensible, más que la reelección o la reelección. En resumen, yo creo que si la sala de máquinas, como se le denomina a todo el sistema político, ¿sí? Yo creo que tiene que haber una reflexión del equipo político del gobierno. Esto yo no lo digo en privado, lo digo abiertamente. ¿Para qué? Dado que no va a haber neutralidad, está dicho, entonces, si tampoco va a haber interferencia ni intervencionismo, que no corresponde, sino que diálogo, y así se está haciendo, yo creo que aquí hay una línea de cierta confrontación que tiene que terminar de armonizarse a propósito de las cosas, porque nosotros hemos tenido mucha dificultad con los comunistas. Sí, pues. Y resulta que uno mira y la ley 20.200, que es la que dio origen al proceso constituyente, estábamos de diputado yo en esa época, fue rechazada por los comunistas, los regionalistas, los ecologistas verdes, entre otros. El proceso entero fue rechazado. Se acusó que era entre cuatro paredes, que no se recogía. Entonces, a ver. Vamos poniendo las cosas en su lugar. ¿A todos nos interesa que tenga éxito? Sí. Pero nos interesa que también haya sensatez para que las transformaciones, y nadie aquí quiere ser inmovilista ni tenerle miedo al cambio, nosotros queremos abrirnos a todos los cambios, pero que sea una constitución que genere más esperanza que incertidumbre, que nos parece clave. ¿Cómo se soluciona el destino de los 50 senadores? Sí, primero déjame hacerme cargo de un par de cosas que quedaron del bloque anterior que creo que es importante poder aclarar. Lo primero, en relación con el gobierno y la postura que está tomando el gobierno, la verdad es de que yo creo que todo partió con una declaración muy irresponsable y desde mi punto de vista torpe del presidente Boric al momento de decir de que cualquier constitución que salga de la Convención Constitucional va a ser mejor que la constitución actual. O sea, yo creo que ahí él ya mismo se metió dentro de este escenario y por supuesto comprometió al gobierno y por lo tanto lo que plantea el senador es absolutamente razonable en cuanto a que el gobierno derechamente ya está metido dentro de esto y obviamente se politiza aún más, ¿cierto?, el plebiscito. Lo segundo, voy a ir a lo del Senado, pero déjame, porque ya que no me dejaron hablar, lo compro, entonces déjame solamente aclarar un par de cosas. En materia de plurinacionalidad... ¿Estás acusando sesgo aquí? No. Ya, adelante. No, yo no ando haciendo ahí victipuntos con el tema del género, pero en materia de plurinacionalidad yo creo que es importante aclarar lo que ya se ha aprobado. Porque esta cuestión, o sea, claro, es un concepto vacío en cuanto a que todo el mundo entiende cosas distintas, pero ya está en el borrador de la propuesta de nueva constitución, autonomías territoriales indígenas, autogobierno, libre determinación de los pueblos, tribunales propios indígenas, pueblos indígenas que ya están reconocidos, que son 12, y además escaños reservados de pueblos indígenas en todos los órganos de representación popular, tanto nacional como a nivel local. Entonces, incluso en el Consejo Municipal. Por lo tanto, el tema de la plurinacionalidad, esto como un concepto, como súper hermoso, muy bonito, donde en realidad es un punto de unión, no es tan así. O sea, el concepto indigenista finalmente también se está convirtiendo... Tiene una fase. Tiene una bajada que es bastante compleja porque es muy separatista. O sea, bueno, no me dijiste que te iba a quedar callado, pues déjame terminar. Entonces, la Constitución se ha vuelto una Constitución indigenista y una Constitución separatista, y la muestra de eso son los artículos que están aprobados. Voy al tema del Senado. Sí, voy al Senado.
bueno, me tocó estar en esa, o sea, estoy La en esa comisión del sistema comisión. político, sí. Acá es importante aclarar de que no hubo ningún argumento serio, ninguno, para eliminar el Senado, ninguno. O sea, los únicos argumentos que se planteaban eran premisas equivocadas y falsedades, como por ejemplo de que el Senado, ahí quedaban detenidos los proyectos de ley o que era más lenta la tramitación, y la realidad es que los estudios y los técnicos te decían lo contrario. Pero aún así siguieron adelante por una cuestión ideológica y también por una presión indebida que se planteó respecto. Pero eso ya está así. Eso ya está así, eso ya no se puede cambiar. Entonces, hoy día, el hecho de que, y un poco lo decía el senador, y con esto cierro, no hay un anclaje institucional, que era algo que los socialistas querían plantear. Es decir, un Congreso con 2 cámaras y que las 2 cámaras estuvieran dentro de un mismo órgano. Eso hoy día ya no existe. Está la Cámara de Diputados y de Diputadas, que se entiende que es el Congreso, que tiene la potestad legislativa, y está la Cámara de las Regiones, que aunque tú le pongas todas las atribuciones que tú quieras, ya no forma parte del Congreso, y además ni siquiera se elige en conjunto con la Cámara de Diputados, sino que con las autoridades municipales y regionales. Pato Fernández, ¿cómo se arregla el tema de las atribuciones de la Cámara de las Regiones, que es la reemplazante del Senado? Porque ahí hay un punto, ¿cierto? ¿Cómo se va a arreglar eso? Y deben terminar, en este escenario que ya no va a existir el Senado, ¿deben terminar su periodo los senadores, en el caso del senador Castro, por ejemplo? Las atribuciones de la Cámara de las Regiones, lo que se está discutiendo al interior de la comisión en estos precisos momentos y en estos días. Yo espero y doy más o menos por descontado que va a aumentar claramente sus atribuciones. Por lo menos va a tener atribución en el nombramiento de autoridades, en las acusaciones constitucionales, imagino que todo eso en lo que se refiere a los tratados internacionales, y está por verse esto es lo que lo tienen que resolver en la comisión. Me estoy como adelantando lo que yo... No, en las reuniones informales que se están teniendo sin acta, sin secretario y sin transmisión, como por ejemplo la reunión de hoy día, la reunión de ayer, la reunión de antes de ayer. Para llegar a un acuerdo. Se están juntando para acordar entre colectivos, en fin. Por lo tanto, todavía aquí hay algo por ver. ¿De qué se va a tratar? Yo creo que para la historia de este desarrollo del sistema político hay que entenderla también de dónde viene, porque, y con todas sus complejidades, yo creo que avanza hacia unas mejorías constantes, que eso es lo que se ha visto. Dicho sea de paso, uno nunca ve en los informes que vuelven a las comisiones que lo que venga de nuevo corregido sea peor o más altisonante. Todo vuelve... de alguna manera poniéndole atención a lo que ha pasado. Pero el senador Juan Luis Castro, ¿qué va a pasar ¿debe terminar su periodo en 2030? ¿Cuál es la sentencia? Bueno, yo no soy el llamado a responderlo de golpe y porrazo. Creo que ahí hay un tema que es complejo, efectivamente, porque hay una votación reciente que da una perspectiva de 8 años. ¿Va a ser digerible que efectivamente el cambio institucional resista a 8 años? No lo sé. ¿Cómo se va a encontrar una solución en las transitorias? No lo sé. El llamado a las transitorias, en todo caso, tiene que ver con lo que decía el senador. Poner calma y es cierta estabilidad en la actualización de esta Constitución. La cosa va a andar mal, pero de a poquitito. La cosa va a andar mal, pero de a poquitito. La Constitución del 80 empezó a regir el 90. Pero de a poquitito. La del 80 empezó a regir el 90. La reforma constitucional a la cual hacía mención el senador, que a mí también me tocó votarla a favor, yo me declaro un noviembrista, pero a 1000. Y por lo mismo la votamos a favor, a pesar de que el PC la votó en contra y quería la vía no institucional. Y esa norma dice que si se cambia sustantivamente alguno de los cuerpos o alguno de las instituciones, puede entonces llamarse a nuevas elecciones. La pregunta entonces si es que acaso esto que se llama Cámara de las Regiones o etcétera, que obviamente ya no es parte del Poder Legislativo, ¿qué significa? Bueno, vamos a verlo al final, pero la interpretación más evidente es que debiera llamarse a nuevas elecciones, porque se cambia sustantivamente lo que significa hoy día el Senado. Yo creo que es una pésima noticia que se elimine ese contrapeso de tal forma que el sistema político, el corazón ese que se habla, esa sala de máquina, no sirve con un pedacito nomás, porque si no, no funciona la máquina. Entonces uno no puede andar en 3/4 de bicicleta. Uno anda en la bicicleta completa o si no, no anda, se cae la cuestión. Entonces, Jaime Belolio. ese es el problema que hoy día tenemos, porque ni siquiera es un monociclo. Yo espero que tenga contrapeso. Es un 3/4. Entonces ahí es donde falta contrapeso. Jaime Belolio, Juan Luis Castro, Patricio Fernández, Constanza Juve, muchas gracias por estar esta noche con nosotros. Se nos acabó el tiempo, siempre quedan temas fuera. Vamos a la pausa y ya estamos de vuelta con más aquí en Estado Nacional.
De vuelta y para despedirnos. Siempre nos quedan tantos y tantos temas. Pero esta semana hay que estar atentos porque nos reencontramos en una más. Sí, clave, es una semana clave para el futuro del sistema político chileno, porque aquí se va a ver, digamos, mañana se vence el plazo para presentar las indicaciones a ese informe del sistema político. Y para este martes una buena noticia. ¿Cómo es eso? Lluvias, mucha lluvia. Eso no puede ser sino muy bueno, pero ojo porque se anuncia también que puede haber tormentas y puede haber algunas complicaciones. Hay que prepararse. Hay que prepararse. Hay que limpiar las canaletas. Entre otras cosas, pero viene lluvia, cae agua, al menos en esta zona central, que eso es bueno, sin duda. Connie, hasta el próximo domingo. Que tengan una muy buena semana. Buenas noches. Hasta el próximo domingo. Gracias por venir. Chao.